La Acrópolis de Atenas y sus monumentos son el símbolo universal de la civilización y el espíritu clásico, y forman el más extraordinario conjunto arquitectónico y artístico legado por la Grecia antigua al mundo entero. Una acrópolis es una ciudadela o complejo construido en una colina alta. Pericles, gran impulsor de la construcción de la Acrópolis de Atenas, según una copia romana de un retrato griego del año 429 a.C. El nombre deriva del griego acro, que significa alto, borde, o extremo, y polis, ciudad, por lo que se traduce como ciudad alta, ciudad en el extremo, o ciudad en el aire. El Partenón es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Pártenos, y uno de los principales templos dóricos octóstilos, algo poco frecuente, de mármol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol de Paros, que se conservan. Fue construido hace más de 2400 años bajo la supervisión de Fidias, uno de los mejores arquitectos de la antigua Grecia. Era una obra impresionante por sus templos, se dice que costó lo mismo que una flota de 700 barcos. En su interior había una colosal estatua de la diosa cubierta de marfil y de 1 tonelada de oro, además de muchas otras esculturas y bajorrelieves en el frontón y a lo largo de todo su perímetro. Muchos de los originales pueden verse en el Museo de la Acrópolis, en una planta dedicada en exclusiva. Entre los años 447 y 438 a.C. El Templo de Atenas. El pequeño templo jónico se construyó en honor a Atenea en su papel de protectora y defensora de Atenas y para los visitantes del siglo V a.C. Era una especie de anticipo de los demás templos dedicados a la diosa que verían tras cruzar la entrada. El templo de Atenea Nike, en el bastión suroeste de la Acrópolis, es más pequeño que los edificios de detrás, pero no menos impresionante. El templo de Hefesto o Hefestion se encuentra en el mismo ágora de Atenas y sobre la colina de Agoreos Colonos, bajo la Acrópolis de Atenas. Mal llamado Ticio dado que nunca estuvo dedicado a Teseo, sino a Hefesto y a la diosa Atenea, patrona de la ciudad de Atenas. Es sin duda uno de los templos dóricos mejor conservados de toda Grecia, junto al templo de Afaya en la isla de Egina. El dios Hefestión era el dios griego señor de los volcanes así como de la herrería. Se conserva los frisos, con representaciones de Hércules, y las 2 estatuas que representan a Hefesto y la otra a Atenea, ambas de enormes proporciones. Stoa de Átalo. Como espacio público protegido del sol y la lluvia, era un lugar idóneo para la vida social de las ciudades mediterráneas, a veces cumplía también funciones comerciales, alojando puestos de comercio. Es equivalente a los soportales o galerías porticadas de algunos otros lugares. Centro de gobierno. El ágora era el lugar en el que los ciudadanos se reunían para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad. Recinto sagrado. El ágora constituía un lugar sagrado en el que se situaban los templos dedicados a los dioses olímpicos. La Academia fue la escuela filosófica fundada por Platón alrededor de 387 a.C. en los jardines de Academo fuera de los muros de Atenas. Dedicada a investigar y a profundizar en el conocimiento, en ella se desarrolló casi todo el trabajo matemático de la época. También se enseñó medicina, retórica y astronomía. Puede ser considerada como la primera universidad de Occidente. El Estadio Panatinaico, también conocido como el Kalimármaro, en griego, es decir, el mármol hermoso, es un estadio de atletismo en Atenas, Grecia, que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896. Reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio griego, el Panatinaico es el único estadio importante en el mundo construido enteramente de mármol blanco, del monte Pentélico,
y uno de los estadios más antiguos del mundo. En tiempos antiguos fue utilizado para alojar la parte atlética de los Juegos de las Panateneas, en honor de la diosa Atenea. Durante la época clásica el estadio tenía asientos de madera. Fue reconstruido en mármol, por el arconte Licurgo, en el año 329 a.C. y fue ampliado y renovado por Herodes Ático, en el año 140 después de Cristo, con una capacidad de 50.000 asientos. Filipides o Filipides fue un correo de la antigua Grecia. Se dice que Filipides corrió desde el lugar de Maratón hasta Atenas para llevar la noticia de la victoria de la batalla de Maratón, y que luego de transmitirla murió inmediatamente de agotamiento después de correr 40 kilómetros que separaba a Atenas de Maratón. De allí la distancia que recorren los atletas en esta prueba madre de los Juegos Olímpicos. El Odeón de Herodes Ático es un edificio para audiciones musicales, erigido en el año 161 gracias a la gran fortuna del cónsul romano Herodes Ático, que lo hizo construir en memoria de su mujer, Apia Ania Regila. Se emplazó junto al Teatro de Dioniso, en el extremo oeste de la pendiente sur de la Acrópolis de Atenas. Su construcción duró aproximadamente 10 años, porque ya estaba terminado en 174, cuando Pausanias lo ve y lo describe. Su planta es similar a la de un teatro romano, con la diferencia de que el Odeón estaba cubierto. Era más bien pequeño, tenía un aforo en sus gradas para 5.000 espectadores. El escenario era de mármol blanco y cipolín, un tipo de mármol, y tenía una longitud de 35 metros. La construcción fue extremadamente cara, hecho confirmado por testimonios antiguos, que mencionan la madera de cedro usada en el techo, lo que constituye un alarde constructivo, incluso hoy en día. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XV y XVI en el continente europeo y resurgiendo también durante los movimientos neoclásicos de los siglos XVIII y XIX en Europa y América. Si te gustó este video puedes suscribirte para seguir disfrutando de nuevos contenidos que iré subiendo en el canal.